Estamos transmitiendo cuál es tu don y cuál es tu pasión. Es para mí un placer compartir en este primer programa o en esta primera sesión ya cuál es tu don y cuál es tu pasión. Es importante porque vamos a empezar a observar, a transmitir en esta primera hora, en este primer programa, en qué momento se interrelacionan esos dones, talentos y habilidades con nuestras pasiones, en qué momento no lo hacen y es posible materializar nuestro plan de vida a través de nuestros dones, talentos, habilidades y pasiones. Entonces ya estamos, quienes estamos conectados, entonces la finalidad de poder integrar día a día estos dones, talentos y habilidades es que podamos reconocernos a nosotros mismos. Entonces el primer paso, quienes ya se están conectando pueden compartir, comparte este primer programa. Toma tus hojas, tomamos nuestras hojas, nuestro material de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer líneas del tiempo, vamos a empezar a observar incluso desde los primeros años de nuestra vida hasta el día de hoy, cómo esos talentos, dones y habilidades han estado ahí presentes. Quizás no lo hemos visto o no lo hemos observado, no lo hemos integrado en nuestra vida diaria. Entonces, sí, el primer punto, la primera etapa de la cual vamos a hablar va a ser de una línea del tiempo. ¿Cómo? Nuestra finalidad es llegar al final de esta sesión a tener ya nuestra línea del tiempo con nuestros talentos, dones y habilidades y a tener una lista de cómo se interrelacionan nuestros dones y nuestras pasiones. ¿Se interrelacionan o no? ¿Cuáles son esos talentos, dones y habilidades y pasiones que sí lo hacen y que no? Entonces eso nos va a dar una introspección, nos va a dar un resultado de cómo estamos el día de hoy. Entonces, comenzamos en esa línea del tiempo que trazamos. Vas a comenzar ahora sí, a remontarte o llevarnos a esos primeros años de nuestra vida, en donde vamos a hacer este primer programa o esta primera sesión de una manera como más en corto, hablando en corto, teniendo esa cercanía con cada uno de ustedes. La finalidad es que podamos nosotros entender o integrar en qué proceso nosotros estamos de esto que es desarrollar nuestra pasión. Entonces, hacemos nuestra línea del tiempo y empezamos haz tu línea del tiempo. ¿Cuáles son esos dones, talentos y habilidades que tú empezaste a desarrollar cuando eras niña o cuando eras niño? ¿Cuáles son esos talentos? En mi caso personal puedo compartirte que en los primeros años de mi vida recuerdo que empezaba a escribir, iba a la escuela y empezaba a escribir, era como muy introvertida, una niña muy introvertida, empezaba ya a escribir. Mi mamá también, recuerdo, me llevaba a clases de dibujo, y entonces empezaba ya a dibujar, y entonces esos talentos, esos dones que se empezaron ya a trabajar, a poner en marcha. Entonces ya dibujaba, ya empezaba a hacer dibujos y una de las cosas que recuerdo mucho y hasta hoy día es una de las cosas que yo mantengo, es la lectura. Recuerdo que cuando era niña siempre me llamó mucho la atención los libros, como fueran los libros, estaba siempre en esa búsqueda de la lectura y recuerdo, es algo que te comparto porque recuerdo que buscaba libros que incluso trajeran imágenes, que llevaran imágenes. Entonces a mí me llamaba mucho la atención los libros con imágenes. Entonces algo de mí ya venía de esos años. Si logras observar, ya escribía, ya estaba la escritura, ya estaba el dibujo, ya estaba la pasión por el leer, por los libros. Y entonces, aunque no le tomamos algún sentido, pero el dibujar, en ese momento quizás no le di la importancia que debió tener en su momento, pero hoy día ese dibujo que yo aprendí en la escuela, que mi mamá, pues yo agradezco mucho a mis padres, a todo mi linaje, todo esto que hoy día compartimos, porque pues gracias a ellos, gracias a esas clases de dibujo que yo iba cuando ya era niña,
Hoy día, a partir ahorita que vayamos ya en 2017, cuando llega Neuroakáshico, que son códigos visuales, patrones holográficos, me permite a mí transmitir a través del dibujo cómo son esos códigos visuales. Quizás si yo no hubiera ido a esas clases, tuvo una preparación, es decir, para cada hecho y para cada acto de nuestra vida vamos teniendo una antelación, que es la antesala, o antelación a todo acto. Entonces algunas veces no lo podemos identificar, algunas veces no le damos la importancia o a veces queremos que las cosas sucedan en ese momento y a veces a través de nuestro juicio y expectativa puede mover esas redes. Entonces todo acto, todo lo que nosotros hacemos tiene una finalidad, aunque no lo veamos a corto, a mediano, sino puede ser a muy largo plazo. Entonces, mucho ojo con aquello que nosotros lo enjuiciamos porque puede darnos una direccionalidad. Entonces, a través de que ya eso te estamos compartiendo la línea del tiempo, como ya la escritura, el dibujo, la lectura de libros estaba muy presente cuando era niña y también empecé a desarrollar mucho la música, me gustaba mucho la danza, el baile, que también me llevaba a interactuar con muchas personas, ya a los 15 años, 17, ya estaba interactuando, me gustaba la cercanía con las personas, generar esa empatía y a la vez la música, entonces era como que estaba ahí presente, pero no sabíamos hacia dónde, ¿no? Sí hubo procesos en mi vida que no sabía, que yo creo que como muchos jóvenes o adultos, que no sabes para dónde ir o si es esto o es aquello. En mi caso personal, por supuesto que terminé la carrera y todavía no sabía para dónde iba o cuál era mi misión, mi talento, mis habilidades, mis pasiones. Realmente no llegué a un punto que todavía ya estaba afuera, egresada de la carrera y no sabía todavía para dónde ir. Yo creo que es válido todos los procesos que cada uno va teniendo y el hecho de enjuiciar o de querer que las cosas sucedan de una manera cuando son de otra. Entonces dejar que cada cosa tenga que ser como tiene que ser sin tener que entre más expectativa neuronalmente va haciendo movimientos y va moviendo esas redes. Entonces ya en 2008 cuando estaba durante la carrera, tenía una energía como que era inalcanzable en el sentido inagotable, porque era mucha la energía que hacía tres cosas al mismo tiempo, estudiaba, daba mis horas de servicio social y también trabajaba horas. Entonces era como mucha energía, los estados de euforia y de ansiedad o muy altos o muy bajos. Entonces era mucho ese proceso. Entonces yo decía, sí, estoy en la búsqueda de algo, pero realmente no sé qué búsqueda. Entonces no sé qué es lo que estoy buscando y a lo mejor a ti te ha ocurrido que has estado en la búsqueda, pero realmente no sabemos qué tipo de búsqueda o qué estamos buscando. Entonces, cuando llega ya el proceso de culminar la carrera, aún seguía en esa búsqueda, en aquello que nos hace falta, pero no sabemos qué nos hace falta, pero falta algo. Entonces, en esa búsqueda me hacía irme de un lugar a otro, buscando ese algo más que no sabía realmente qué era, ¿no? Y a veces a nosotros nos ocurre, vamos de una relación a otra, de una ciudad a otra, de un trabajo a otro, buscando aquello que no sabemos qué es. Entonces, en mi caso personal así ocurrió. Ya habíamos terminado la carrera, momentos de cambios de ciudad, cambios de país, muchos cambios, buscando y qué buscábamos, ¿no? Entonces, sí recuerdo que desde niña hasta cuando culmino la carrera, siempre me llamaba mucho la atención el estar buscando, la búsqueda, la investigación, los libros. Y ya de 2009, cuando culmino la carrera, que hago el viaje, el cambio de ciudad, de trabajo, de país, ya hasta 2012, yo empiezo... creo que tenía más libros que ropa, creo que era más esa búsqueda y me apasionaba y llegaba a las librerías, me compraba libros en francés, en inglés, aunque
decía, yo no sé para qué es, pero siento que algo que resuena en mi corazón y me lo llevaba a casa, me lo llevaba y empezaba, a lo mejor en ese momento no le daba sentía ese llamado, pero no, en realidad no sabía para qué es, sino que tiempo después, pues ahora sí era como armar las piezas del rompecabezas, todas esas señales que en algún momento habían llegado, ahora sí. Entonces llega, estamos hablando de la línea del tiempo, que tú en este momento, tú estás haciendo tu propia línea del tiempo. Estamos al mismo tiempo haciendo una línea del tiempo. Haz tu propia línea ahora para que te puedas visualizarte hasta qué momento o hasta qué proceso de tu vida estás. Y entonces llega hasta posteriormente cuando ya empiezo en este camino, en esa búsqueda, llegan todas las herramientas, terapias alternativas, holísticas, complementarias en ese estudio y pues ya empezamos a todo ese proceso de estudio de 2009 a 2012. Ya de 2012 a 2017 llega lo que es el proyecto, lo que es Escuela Akáshica, ya compartiendo la formación tradicional de lo que es registros akáshicos. Sí hubo ese periodo de 2012 a 2017. Y en algún momento también fui instructora de otras herramientas, de otras técnicas y seguía en ese proceso de escribir. Ya había una antesala, que es la antelación, ya había una antelación de lo que le estamos hablando. Entonces podemos decir que el durante fue de 2012 a 2017. Entonces el durante seguía escribiendo, ya seguía la lectura y también la música. La música siempre ha estado presente, la enseñanza, cómo llega entonces el dar y compartir a través de la enseñanza. Entonces escribía, leía, mucha lectura, música y también el poder dar y compartir a través de la enseñanza, que hoy día es una de mis grandes pasiones y también es mi medio de vida, el poder dar y compartir a través de la enseñanza. Ya empezaba a tocar algunos instrumentos como es los cuencos y empezaba a sentir esa conexión con los instrumentos y seguimos trabajando nuestra línea del tiempo. A la par, haz tu línea del tiempo en este momento. Estamos en este diálogo cercano con cada uno de ustedes. Comparte cómo te estás sintiendo y vamos integrando y trabajando nuestra propia línea del tiempo. Vamos haciendo nuestras preguntas y nuestros comentarios. Quienes se están conectando en este momento, vamos compartiendo. Entonces, de 2017 a 2021, este proceso fue de mucha enseñanza, porque en 2017 viene ya, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya de procesos de estrés, de ansiedad, de estados de euforia, de mucha energía, de muchos talentos, de muchos dones? Entonces llega ya en 2017, a partir de diversas situaciones, circunstancias, un recableado, un reseteo, varios reseteo neuronal, que empezamos ya empecé en mi caso a vivenciar y a darle un sentido a lo que es mi vida, a lo que es nuestra vida. A veces vivimos ciertas experiencias de nuestra vida que no sabemos y no entendemos a qué se deben, pero pasa tiempo para que después podamos entender a qué se debe. Entonces aquí es observar, vivir la situación, lo que se tenga que vivir. Dura su antesala, el durante y el posterior. Hay 3 etapas para cada evento y circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vivimos tiene ese proceso. ¿Qué es lo que hace el que nosotros nos convirtamos en el gran observador, que es un estado de conciencia? Es lograr ese equilibrio. Entonces, en el momento que logramos el equilibrio pleno, mantenernos en el equilibrio pleno, pues vamos a estar observando esas 3 etapas. Y es posible con antesala, ahora sí, anteceder ciertas circunstancias o eventos que van a suceder. Sí es posible. Entonces, ya en 2017, en mi caso personal, seguí en esa búsqueda, tuve ese recableado, ese reseteo a nivel personal, que se puede traducir en enfermedades, divorcios, fallecimientos, duelos, experiencias cercanas a la muerte, todo lo que cada uno de ustedes haya tenido. Es importante poder escribirlo en esa línea del tiempo, esas reseteos o recableados también.
Entonces fue en 2017 que ya me llega esa inquietud por el piano, empiezo a ir a clases de piano, empiezo ya a empezar a expresarme a través de la música, y fue ese proceso de 2017 a 2021 en donde ya empiezo a tocar los otros instrumentos como son los cuencos, ya empieza mi escritura un poco más, aunque no entendía esos dibujos o esa escritura. Sobre la marcha fui entendiendo a medida que llega Neuroakáshico a mi vida y todos los combustibles neuronales, pues fuimos entendiendo. Ahora sí, podemos decir que a través de estos años podemos explicar incluso científicamente qué es lo que ocurrió. Entonces es lo que nosotros queremos hacer, dar y compartir a través de estos programas Neuroakashic Channel. En esta certificación, o lo que nosotros damos y compartimos con Neuroakáshico, es poder dar y compartir esas experiencias, vivencias y testimonios que hemos tenido en la vida real. Hemos acompañado a miles de personas en sesiones, en cursos, en talleres, a través de todos estos años, y sobre todo la experiencia personal que hoy día pues estamos compartiendo, y vamos a tener en cada programa pues invitados, invitadas para poder ahora sí compartir nuestra experiencia. Entonces, de 2017 a 2021, que para mí sería como el posterior, porque vamos a hablar de los ciclos. Estamos hablando de antesala, antelación, el durante y el posterior. En tu línea del tiempo puedes identificar estas 3 etapas. Anótalo, aunque no lo culmines el día de hoy, es una tarea personal que puedes hacer y puedes ya compartirnos posteriormente. Entonces, las 3 etapas en tu línea del tiempo vamos compartiendo, y para mí en ese posterior llega ahora sí la escritura de una manera más formal, la composición de manera escrita. Empezamos ya a componer o escribir los manuales, el libro que ya está publicado en español y en inglés, y empezamos ya a crear, ahora sí de una manera más formal, a componer o a escribir. Entonces también la enseñanza se hace de una manera, se escribe, se transmite, se enseña y se comparte. También en esos años hubo ya la integración de los principios de unidad. A veces ciertas circunstancias vamos teniendo en nuestra vida porque nos van enseñando que hay que integrar ciertos principios de unidad. A la par, ya en 2017 ya estaba experimentando lo que es la composición. Llega la letra de la canción de Corazón de Luz, de Dar Luz y Amor AC, en donde la voz y música es de Andrés Ramos. Entonces ya empezaba de alguna manera ya llegar composición, a componer canciones, de alguna manera desde 2017. Entonces empezamos ya a tener posterior. Sí es importante que hagamos nuestra línea del tiempo para ver esos talentos. Estamos hablando de talentos, dones, habilidades y pasiones. Entonces, la finalidad es ver si mi talento se relaciona con mi pasión. Es decir, si mi talento es mi pasión es mi talento. Y vamos compartiendo. Deja tus mensajes, comparte. Vamos haciendo nuestra línea del tiempo. Estamos todavía, ahora sí, en muy buen tiempo de este programa para tomar tus hojas y cada uno hacer nuestra propia línea del tiempo. Y estamos en el autodescubrimiento de nuestros talentos, dones, habilidades y pasiones. Mi pasión es mi talento. Estamos descubriéndolo ahora. Quienes se están uniendo, todavía es posible. Entonces, en mi caso personal ya hablamos de la antesala, el durante y el posterior. Entonces ahorita sí hay circunstancias, eventos que tenemos con las personas en la vida diaria, que a veces nos va mostrando una de las situaciones que a lo mejor cabe destacarlo. Sí tuve varias situaciones, o recuerdo
Una persona un día me dijo, ¿cómo es no es posible que a una persona le llegue todo el conocimiento? O no es posible esto, no es posible lo otro. Entonces, a veces dudamos de nosotros mismos o de nuestro entorno, ¿no? Entonces, a veces el que seamos egoístas o que por qué esa persona sí y por qué yo no, creo que nos puede invitar a saber que todos los seres humanos en general tenemos esas capacidades superiores, esas capacidades supernatural, esas inteligencias múltiples, que es importante poderlas identificar en nosotros. Seguramente todos los hemos experimentado, pero hoy día toma ya una nueva direccionalidad. Entonces vamos a saber que todas esas experiencias de vida que nosotros hemos tenido, pues simplemente nos invita a saber que todos estamos desarrollando, todos tenemos un rol en el campo, todos tenemos esos talentos, dones y habilidades y que nos está invitando a poder dar y compartirlo. Entonces, seguimos en el 2021. Diríamos entre 2020 que ya se publica la publicación del primer libro. Entonces fue muy complejo porque a veces te dicen escribe una hoja por día o una manera de escribir. Hay una manera que a lo mejor te dicen que para escribir un libro o una canción es de esta manera, pero en la realidad real diríamos es otra. Entonces en mi caso personal, para poder escribir este libro realmente era como lograr, a mí en mi caso personal llevé un proceso de poder lograr ese equilibrio, que fue lo que a través de Neuroakáshico, para poder ahora sí acceder a esos campos. Nosotros compartimos en la escuela akáshica a través de Neuroakáshico que lo que fortalecemos o a donde tenemos que llevar la atención es en nosotros para lograr ese equilibrio pleno, porque al final los campos del dinero, del amor, de relaciones de amor, de pareja, de empresa, de institución, son abundantes, están ahí. Entonces, ¿cómo conecto y cómo sé que este es mi talento, este es mi pasión, este es mi don? ¿Cómo conecto con esos campos o mi negocio, o mi don, o mi pasión, o mi institución, mi empresa? ¿Cómo conecto y que sea abundante, próspero en el dar y compartir? Entonces esa es la misión que hoy día estamos integrando. Entonces sí llega, entonces de 2020 a 2021 sí llega ya ahora sí la publicación de los libros, que a mí me permite poder seguir avanzando. No es todo, en realidad a veces nos generamos un juicio, una expectativa acerca de lo que es escribir o la música o la composición, cuando es de otra manera, ¿no? Cada uno lo va vivenciando y lo va experimentando, así como cada uno va teniendo un propio proceso en la conciencia diferente. Por eso decimos que hay diferentes niveles de conciencia, que es lo que estamos trabajando en el bootcamp mensual. ¿Cómo puede identificar en qué proceso de la conciencia o de la evolución estoy y cómo, qué es lo que estoy presentando, qué estoy viviendo y cómo me conecto a la red del gran observador? Entonces, sí, de 2020 a 2021 ya venía la música, sigue presente la música, la composición ya, entonces, de la composición escrita. Ya viene la publicación del libro en español y en inglés. Ya estamos trabajando, ahora sí, como uniendo esas piezas de rompecabezas para poder explicar qué es lo que ha ocurrido, y ya viene, estamos trabajando, produciendo el segundo libro, y entonces se culmina ese ciclo. Por eso decimos el culminar o cerrar ciclos son el inicio de nuevos ciclos. Cierra un ciclo, pero se abre otro. Entonces ya a partir de 2021 ya viene entonces de una manera más ordenada, de una manera más entendiendo el proceso, cómo se ha dado. Ya viene ahora sí la producción del segundo libro, ya viene ahora sí la composición escrita. En mi caso personal empiezo a desarrollar lo que es la sinestesia, que es
ya el componer la composición escrita de canciones. Entonces ya viene de una manera más formal esos dones se empiezan a potencializar, se empiezan a perfeccionar y ya viene ahora sí en este nuevo ciclo ya el entendimiento de esa integración de esos dones. Entonces hoy día ya hacemos el proceso, en mi caso personal, el proceso de escribir, que sería la composición escrita de libros, manuales, iBooks, y viene también la composición escrita de canciones, y algo que yo no conocía y que todavía estoy ahora sí aprendiendo es la producción musical, ya empezar a entrar a la producción musical para poder dar y compartir todas estas todo este proceso de ahora sí de estos talentos, de estos dones. Entonces esta es la escritura, la composición, que es la sinestesia, la producción musical, que es como ya empezar a desarrollar, a disfrutar esos dones. Y entonces ya empezamos a ser creadores de nuestro propio sistema de redes, ya de nuestros propios talentos y habilidades. Entonces se abre ya un nuevo ciclo, por eso decíamos cierre es apertura, apertura es cierre. Y entonces hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo te estás sintiendo? Cuando hablamos de dones, talentos y habilidades, ¿qué te hace sentir? Cuando hablamos de pasiones, ¿realmente sabes cuáles son tus pasiones? Es una pregunta para ti. Comparte, quienes están conectando, deja tus comentarios, tus sugerencias, cómo te estás sintiendo. Y seguimos. Todavía vamos a dar esos espacios en donde se vaya integrando estos talentos, dones y habilidades. Qué tan importante hoy en día, a la hora de acompañar a muchas personas en diversos cursos, clases y sesiones en línea y a nivel presencial, y ahora sobre todo en línea, nos encontramos que a veces no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de nuestro dar, hacia dónde vamos. ¿Realmente estoy disfrutando mi propia vida? ¿Estoy desarrollando mis dones y mis pasiones? ¿Estoy poniendo al servicio mis dones y mis pasiones? Entonces, hoy es el momento de que nosotros podamos darnos ese espacio de poder integrar si estamos ya materializando y cristalizando nuestro plan de vida a través de nuestras pasiones y nuestros dones. Escribe, déjanos tus mensajes, tus preguntas, cómo te estás sintiendo. Esto puede ser una tarea personal para ti. Puedes revisar de nuevo el video, compártelo y seguimos. Antesala, antelación, durante y el posterior en una línea del tiempo de tu vida. Anotando si has tenido incluso eventos, circunstancias, reseteos o recableados o esas experiencias de vida fuertes como son duelos, fallecimiento, pérdida de trabajo, enfermedad, experiencias cercanas a la muerte, lo vamos a anotar en esa línea del tiempo. Toma un tiempo, el tiempo que requieras, incluso posteriormente de esta primera emisión de este programa, déjanos tus comentarios, vamos a seguir trabajándolo. Y déjanos tus comentarios, seguimos trabajando y decíamos que si hay antesala, durante y posterior, cierra ciclo, abre nuevo ciclo y sigue el mismo proceso, luego cierra ciclo y abre ciclo. Entonces vamos a hacer toda esa línea del tiempo con esas 3 etapas, con el cierre y el abre ciclos. Sí me gustaría que cada uno de ustedes lo pudiera hacer en casa, o por lo menos poderlo visualizar dentro de ustedes esta línea del tiempo. Entonces, seguimos. La finalidad, ya tienes en una hoja las hojas que ocupes para hacer tu línea del tiempo. En mi caso me ocupó 3 hojas y luego en la otra hoja pusimos dones y pasiones. ¿Qué tanto mi don se interrelaciona con mi pasión? Es decir, si tengo
En mi lista anoté 5 dones. Son cinco pasiones también. Son 5 también. Es decir, ¿hay esa interrelación o no se interrelacionan? ¿O qué me falta? ¿O qué me falta por autodescubrirme? Es una pregunta para ti. A ver, estamos recibiendo ya sus preguntas, gracias a quienes se están conectando y compartiendo. Dice, saludos Paula, saludos Abel. Dice, bendiciones, qué bueno que pude venir, gracias a ustedes. Claudia Sandoval, ¿cómo se relaciona la antesala con el campo N+1? Muy buena pregunta. Abel Mejía, un cierre de ciclo se puede tomar como antesala para lo que sigue. Muy buenas preguntas. Muy bien, la primera dice, ¿cómo se relaciona la antesala? Vamos a poner un ejemplo. Tú ya que tienes, si tienes ya tu línea del tiempo, nosotros tenemos ya aquí nuestra línea del tiempo, la antesala. ¿Cómo se relaciona con un campo N+1? Por ejemplo, aquí en la antesala pusimos todos esos dones, por ejemplo, escritura, dibujo, lectura, música, danza, interacción con las personas. Entonces, cada uno de estos que nosotros hemos mencionado tienen un campo. Es decir, nos va a conectar con algo, con un sistema. Por ejemplo, la escritura es un campo N+1 que forma parte de un sistema de redes. Entonces, estas pueden interrelacionarse. La interacción con personas es otro campo. Entonces, si logras observar, puede haber una interrelación entre estos mismos campos N+1 que se dieron en esa antesala. Entonces esos campos N+1 están presentes no solamente en la antesala, el durante y el posterior. Continuamente tenemos esa interrelación con todos estos campos. La finalidad es que pueda haber un equilibrio, una interrelación en equilibrio, en balance de todos estos campos en todos los sistemas de redes. Es decir, un campo es como una palabra clave que siempre está conectado a algo más. Entonces, sería interesante poder observar su línea del tiempo, a ver qué campos o esas palabras claves se siguen repitiendo o tienen conexión unas con otras y en qué etapas se interrelacionan y cómo se interrelaciona una antesala, un durante y un posterior. Muy interesante. Sería cuestión de poder seguir analizando su línea del tiempo. Gracias por compartir. Sigan compartiendo sus preguntas. Dice Abel Medina, un cierre de ciclo se puede tomar como antesala para lo que sigue. Efectivamente. De hecho, es como el cierre, es como la apertura de algo más. Usualmente tenemos la visión de o a lo mejor ese sistema de creencias o nos arroja algo cuando vamos a cerrar un ciclo, puede llevarnos a un sistema de redes, a conectar a un sistema de redes, pero cuando conectas al gran sistema de redes o al gran observador, un cierre de ciclos es una apertura, como principio de unidad, el cierre es el principio es el fin. Entonces, vamos a tener todo el tiempo esos ciclos, esas antesalas, a lo largo de nuestra vida, en todas las áreas de vida y en la interrelación con las personas. Entonces, sí, muy interesante lo que comparte. Gracias por todas sus preguntas. Continúa haciéndolas, continúa escribiendo y entonces vamos a anotar en otra hoja. Vamos a poner dones y pasiones en 2 columnas y vamos a ir anotando cuál es tu don. Anotamos los dones que nos llega a cada uno y anotamos nuestras pasiones. En este momento vamos haciendo esas anotaciones. Vamos a dar unos minutos. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás en este momento? ¿Estás logrando entender o integrar esos dones y esas pasiones? Escribe, anota. Y entonces, mientras te voy compartiendo,
yo ya hice este trabajo, bueno, para compartirles mis dones. Como bien en la antesala ya compartimos, uno de mis dones es pues la escritura, el escribir, el comunicarse de manera escrita, sea a través de la composición escrita o a través de manera verbal o oral, que es lo que hacemos, comunicamos de manera oral también. Y uno de mis dones también que hoy descubro, que estoy en ese autodescubrimiento, es la música. Entonces, ahora en el lado de las pasiones, realmente escucho la música y siento hasta la percusión, el ritmo en mí. Entonces es una de mis grandes pasiones, la música. La escritura es algo que ya es, o sea, en el día a día, todos los días, escribo o hago esa composición. No pasa un día sin dejar de escribir. Entonces, para mí Neuroakáshico me ha dado el poder conectar, ahora sí, con mi pasión, que es la escritura. Las escrituras todos los días. Creo que dejaré de componer o de escribir, pues hasta el día que trascienda a otro plano, pero realmente es lo que me hace conectarme conmigo misma, esta pasión que realmente ahora, hoy día, se hace de una manera más ordenada, más entendida el proceso de lo que estamos viviendo. Pero eso a través de la llegada de Neuroakáshico y los combustibles neuronales, me hace a mí entender el proceso y poder guiar a las personas, poder transmitirles en qué proceso estamos y cómo materializar y cristalizar su plan de vida. Entonces, ese es nuestro dar y nuestro compartir. Entonces, esas líneas que nosotros ponemos en nuestros dones y nuestras pasiones se interrelacionen. ¿Qué nos falta? Ustedes cuando hagan este ejercicio, ¿cuál falta? ¿O qué don o qué pasión no se interrelaciona? A lo mejor nos falta, ahí va a arrojar qué es lo que nos falta por autodescubrirnos. Entonces, en este proceso de pasiones ya llega la producción escrita. Entonces, llega el escribir, que el escribir me hace poder dar y compartir a través de la enseñanza, y lo transformamos ya en manuales, en libros, en iBooks y también hoy día en canciones. Y hoy día me permite también poder a través de la música expresar esas letras. Entonces, en ese proceso de materializar y cristalizar ese plan de vida o ese proyecto de vida que me hace estar en ese estado de equilibrio pleno, el poder desarrollar ahora sí en unidad. Una de las cosas que nosotros mencionamos en Neuroakáshico y que es nuestra máxima, una de nuestras máximas para qué venimos o para qué estamos como seres humanos, es la unidad, la unión entre el cielo y lo que es la tierra, el conocimiento, que todo el conocimiento que nosotros transmitamos se pueda materializar en el aquí y en el ahora. Es decir, todo el conocimiento que nosotros compartimos y que sabemos y que hoy día estamos integrando en el día a día, que sea un conocimiento aplicado a ti, a tu familia, y hoy día poder dar y compartir. Entonces, hoy puedo decirte que a través de Neuroakáshico sí dio un giro de 360 grados mi vida, me ha dado realmente el disfrutar en unidad esos dones y esas pasiones, poder materializarlo y cristalizarlo, poder dar y compartir, y eso me hace ser y transmitir esto que estamos transmitiendo. Ahora sí, encuentras el amor en los actos, en el compartir, y así mismo llega todo en su correspondencia. En su correspondencia llega también lo que en algún momento esos deseos y esos anhelos, también es posible. Todo que tú tengas con certeza, que todo lo que tú has soñado
se va a lograr, pero a lo mejor queremos ya en este momento y en este instante que se dé de la manera que yo quiera que sea. Si a lo mejor se va a dar, pero no como a lo mejor tú lo estás enjuiciando, lo estás justificando o lo estás anclando de esa manera, y a lo mejor el universo tiene preparado para ti todo eso grande y extraordinario, y así es para todos. Entonces, a nivel personal, todo aquello de lo que era mi gran sueño también era tener una familia, una pareja, hijos, poder ahora sí formar en esa expansión de la nueva ciudad inteligente, de las nuevas comunidades, ya se está haciendo realidad para mí, y eso quiere decir que todo lo que nosotros en general como humanos nos llegan, todos tus deseos y todos tus anhelos, se va a dar, todos tus planes, objetivos, materialización y cristalización de tu vida y a través de Neuroakáshico tú puedes recibir estos combustibles neuronales que van a hacer esos ajustes a nivel neuronal, en donde va a dejar de ver la separación donde no la hay, va a empezar un proceso de integración, y es ahí donde surge lo extraordinario y lo mágico. Entonces hoy día poder transmitir estos dones y estos talentos ya en esta conformación de esta nueva comunidad o en de estas nuevas ciudades inteligentes, para mí ha sido un regalo extraordinario, y para mí es un placer compartirlo ahora. Entonces, decimos, si mi don se convierte en mi pasión es mi don. Entonces, ahora estamos viendo que sí es posible interrelacionar nuestras pasiones con nuestros dones y nuestras pasiones, y poder lograr aquello que tanto nos apasiona, y en el dar, en el compartir, así ya es. Entonces, encuentra tu pasión y te encontrarás a ti mismo, a ti misma. Entonces, con esto nosotros estamos llegando hacia la parte final de este primer programa. Deja tus comentarios, cómo te estás sintiendo ahorita, cómo estás observándote a ti a través de todo esto que nosotros estamos compartiendo. ¿Qué es lo que a ti en este momento te hace sentir? ¿Cómo llegas a descubrir ahora sí estos dones y estas pasiones se interrelacionan? ¿Falta algo más? ¿Qué falta? Compártelo ahora, escríbelo. Y vamos entonces, este trabajo lo vamos a seguir trabajando. Es un trabajo, una tarea personal, es algo particular para cada uno de ustedes que lo vamos a seguir trabajando. Ese autodescubrimiento es el día a día, el que podamos conectarnos, ese dar y compartir, o ese lograr el equilibrio, es en el día a día, minuto a minuto. Entonces, sin el autojuzgarnos, autosabotearnos, autocriticarnos y hacerlo con el entorno, dejar saber y dejar actuar y dejar que suceda lo que tenga que suceder tal y cual es, porque se está ajustando para esa renovación, esa transformación y esa conexión para lo siguiente. Entonces, la invitación es continúa hacia adelante. Dice Abel, haré mi ejercicio, me gusta escucharle maestra, daré mis comentarios. Compártenos, haz este trabajo para ti y veamos qué es lo que nos muestra, qué es lo que nos está invitando. Y entonces, cuando hablamos para mí la máxima es la unidad entre el cielo y la tierra, es todo aquello que nosotros tenemos de conocimiento, vamos adquiriendo de conocimiento en el día a día. Nuestra gran máxima como seres humanos es llevarlo a cabo en el día a día, ejecutarlo, es observarlo, cómo se acomoda y ajusta el sistema de redes. Entonces, aquello que buscamos, hoy día buscamos el éxito, la abundancia, el dinero, el amor de pareja, la familia, la comunidad. Entonces es posible lograrlo en unidad. La unidad es el equilibrio pleno, equilibrándonos a nosotros mismos, logrando ese equilibrio a nivel neuronal, esa coherencia entre cerebro, corazón e intestinos,
Y ese proceso es en el día a día. Lograr ese equilibrio es nuestra gran tarea y es minuto a minuto, día a día, circunstancia a circunstancia, persona a persona, evento tras evento. Ahora sí que no hay ni principio ni fin, no hay fin en el principio. Entonces nos invita a poder saber que es un proceso constante, por eso el conocimiento, que es luz, es constante, la transmisión del conocimiento que nos va a ayudar al entendimiento y el entendimiento nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, al amor en nosotros mismos, ahora sí a dar y a compartir el amor. ¿Es posible? Sí es posible. Entonces con esto nosotros estamos dando ya la bienvenida y el fin de este primer programa. Deja ya tus comentarios, tus sugerencias. Tenemos varias actividades que tenemos en Escuela Akáshica. El próximo 13 de abril iniciamos la certificación activadora Akáshico Luz Ilimitada en línea. El día 15 de abril tenemos el bootcamp, que vamos a hablar sobre cómo mantener y cómo lograr el equilibrio y cómo se mide. Indicadores de equilibrio pleno es la clase mensual que tú puedes acceder y entender el proceso del equilibrio o cómo se logra el equilibrio siendo un proceso expansivo, coherente, continuo en el día a día. También tenemos la clase de relaciones de amor, que es una clase nivel practicante, que lo vamos a tener este fin de semana, 10 y 11 de abril. Es acceder al campo de relaciones de amor y trabajar. Las relaciones de amor hoy día nos sirven para fortalecer este amor en nosotros mismos y se vea manifestado en nuestra salud física, mental y emocional, en las relaciones con el entorno, en nuestra empresa, en nuestros negocios, en general con el entorno. ¿Qué tan importante es la relación con el amor, la definición del amor, de lo que es el amor y cómo fortalecerlo en cada uno? Entonces es una experiencia extraordinaria. Quienes lo hemos vivenciado, sí ha habido una transformación en el poder acceder, integrar y vivenciar este campo de relaciones de amor. Entonces, estas son las próximas actividades y tenemos algunas otras que vamos a estar compartiendo. El próximo miércoles tenemos invitados y vamos a estar platicando de nuevas experiencias. Para mí es importante poder compartir este primer programa y vamos a estar a lo largo de cada programa hablando de diferentes temas aplicados desde la experiencia neuroakáshico, cómo neuroakáshico nos ha transformado en diversas áreas, diversos temas, circunstancias, grupos de personas, cómo nos ha transformado, y tenemos algunos invitados también para compartir. Y si tú tienes alguna pregunta o sugerencia, háznoslo saber, escríbenos a escuelaakashica@hotmail.com o neuroakashic@hotmail.com. También puedes dejarnos tus comentarios aquí y también nos puedes seguirnos a través de nuestros canales y redes sociales. Para mí es un placer de nuevo ahora sí compartir y nos vamos hacia el final de este primer programa. Saludos a quienes están conectando de diversas partes. Y nos dejas ya tu último comentario, con qué te vas de este programa, qué es lo que te aportó, qué es lo que te abonó a ti. Puedes escribirlo, compartir, cómo te vas después de esta primera emisión, qué te llevas para compartir. Anótalo y así es nuestra manera también de compartir. Anota cómo te vas de este primer programa, qué te aportó. Y para mí es un placer saludarlos y aún a la distancia. Espero verlos la próxima emisión. Comparte y nos estamos viendo con los próximos temas muy interesantes. Vamos a trabajar diversos temas que hoy día estamos viviendo y cómo abordarlos, cómo darles esa direccionalidad. Saludos a todos quienes están conectando. Deja tus datos, deja tu comentario. Y vamos a poner también los links del libro que ya está disponible. Quienes están preguntando del libro
que ya está disponible en Amazon y en Balboa Press. Ya está disponible en español, en inglés. Y vamos a colocar toda la información. Saludos a todos, gracias. Nos comparte Abel, me llevo a reencontrarme con mis pasiones, dones, aceptarme otra vez. Así ya es, así ya es, así ya es. Nos vamos autodescubriéndonos. Y eso es conectarnos y encontrarnos con nosotros mismos. Y eso se va a ver permeado en nosotros, en nuestra salud física, mental y emocional y con las relaciones en nuestro entorno. Así ya es. Aquí nos comparte, gracias Mercedes, Paula, dice Malu, me quedo con la alegría de compartir nuestros conocimientos de Escuela Akáshica. Gracias a ti, gracias por compartir. Fernanda, siempre interesante recordar que los principios de unidad tejen la línea del tiempo. Por supuesto, creo que ahí está la clave y la base de la creación, los principios de unidad. Esos principios de unidad que terminan con DAD, podemos mencionar por último los principios de unidad para quienes están conectando y quienes están conectando recuerden que esos principios de unidad los vamos a ir conociendo e integrando en nuestro día a día a base de esas experiencias, esos reseteos, esos recableados o esas experiencias de vida. Principios de unidad que terminan con DAD como humanidad, comunidad, fraternidad, femineidad, paridad, solidaridad, equidad. Vamos compartiendo. Nos comenta Malu, la dulzura vive en ti, Ana, el amor ya es para ti también, así ya es, gracias, 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 Paula. Pau, abrazo para todos, para todas, gracias, abrazos para ti, Pau. Mercedes, así es, compartir es una enseñanza también, así es, ahora sí a dar y a compartir. Malu, felicidad, tranquilidad, efusividad, amorosidad, unicidad. Así ya es, así ya es y así ya es. Y si llegan más palabras en ti o durante el día o en el día a día, anótalo, compártelo y eso seguramente esos principios de unidad es lo que estamos experimentando hoy día. Realidad, fraternidad, amorosidad. Así ya es, así ya es, así ya es. Es que extraordinaria ha sido esta primera emisión, este primer programa. Gracias a todos, compártelo, deja tus comentarios y nos vemos la próxima. Abrazos y saludos a todos desde donde estén. Nos vemos la próxima. Saludos y abrazos. Hasta pronto.